¿No será posible que pongas ese aquí, por favor? O sea, quitando una maceta del medio y lo pones ahí, por favor. Por favor. Gracias. Bueno, vamos a recordar un poquito, estuvimos hablando de la orfandad. Estuvimos viendo que todos tenemos orfandad en mayor o menor grado. Ahora, dijimos que nosotros necesitamos tener la paternidad de Dios para que dejemos de estar huérfanos. Incluso dijimos que no importaba que tuviéramos papás, si ellos no nos modelaron la paternidad de Dios correctamente, nosotros así aún somos huérfanos. Entonces hoy vamos a revisar algo muy importante. ¿Se acuerdan en Génesis? Hemos visto, cuando estudiamos Génesis, no lo hicimos aquí, pero sí en el discipulado, que Dios hizo todo lo que Dios creó, lo hizo con la capacidad de reproducirse de acuerdo a su genética. En las genes está todas las características del ser que va a ser engendrado o que va a ser concebido. Entonces, los genes son muy importantes para Dios porque en la genética viene todo lo que va a ser el ser que va a ser creado o engendrado. Entonces, una de las cosas que vimos, que entre más orfandad tenemos nosotros, nuestra naturaleza es más caída. Y eso es lo que tenemos que entender muy bien. Mientras más orfandad tenemos, mayor es la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Entonces nosotros queremos ser hijos de Dios y para ser hijos de Dios necesitamos que esa naturaleza caída, que esa genética viene de Satanás. Cuando el hombre en el huerto decide escuchar al enemigo, a Satanás, en ese momento es transferido de Satanás a el hombre la información genética de maldad de Satanás, que sería la iniquidad. Entonces vamos a comenzar a trabajar con la iniquidad porque nosotros queremos ser libres de orfandad. Y yo, para ser hija de Dios, yo tengo que tener la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Que me dice en Gálatas 5:21 que los frutos del Espíritu son amor. Pero ¿qué clase de amor es el que tiene que estar en mí? El amor que todo lo sufre. Porque nosotros queremos amar y queremos el amor, pero no queremos sufrir. Ese no es el amor que viene de Dios. Amar a aquellos que te rechazan, bendecir a los que te persiguen. Ese tipo de amor para nosotros se nos hace muy duro, muy difícil. Es más, nosotros pensamos que cuando vienen situaciones difíciles a nuestras vidas, como que decimos, ay Padre, quita esto de aquí, ¿cómo es que estoy ahí? Porque nosotros no entendemos qué dice en Romanos 8:28, que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Quiénes somos los que amamos a Dios? Nosotros. ¿Y qué característica tiene que tener el Hijo en la Biblia? Que recibe la disciplina del Padre, que estamos dispuestos a recibir la disciplina del Padre. Entonces estamos dispuestos a sufrir por amor a Dios. Eso es algo muy importante, que entendamos que no siempre vamos a estar en nuestra zona de confort muy cómodos, que bien, ya estamos todos aquí, no hay ningún problema, todo está bien. No. Por eso dice en Isaías 55, 6 o 7, que nuestros pensamientos son muy diferentes a los pensamientos de Dios y por lo tanto nuestros caminos son muy diferentes a los caminos de Dios. Porque para que nosotros avancemos más rápido, para que nosotros luchemos más, necesitamos estar en situaciones difíciles.
No podemos estar cómodos en nuestra zona de confort, porque no vamos a avanzar así. Entonces hay veces que vienen situaciones difíciles, pero son para que nosotros aprendamos, para que nosotros avancemos, para que nosotros veamos qué está mal en nosotros y entonces podamos quitar esos obstáculos con la ayuda del Espíritu Santo y seguir caminando. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, mis amados hermanos. Ahorita todavía no vienen, por así decir, los golpes que van a venir. Con todo eso y el coronavirus, y los desempleos y todas las situaciones que están viniendo, todavía no vienen los golpes que van a venir a toda la humanidad en todos los países, porque estamos bajo juicio. Ayer fue un eclipse de fuego, y un eclipse de fuego está anunciando guerra, y ya hay países que ya están casi declarándose la guerra. Ya fuimos por el segundo, tercer, en julio vamos a tener el tercer eclipse prelumbral. ¿Qué nos está diciendo el Eterno? Que va a venir un tiempo de oscuridad. Entonces tenemos que prepararnos. Y nos vamos a ir a Isaías 59, porque es muy importante lo que viene. Isaías 59, y ahorita les digo que vamos a retomar esto porque necesitamos entender esto. Dice el 59, 20. De ahí vamos a partir, mis amados hermanos. Isaías 59, 20 dice: y vendrá el Redentor de Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob. ¿A quiénes? A los que se volvieron. ¿De qué? De la iniquidad de Jacob. ¿Sí? ¿Cuál es la iniquidad de Jacob? ¿Qué significa Jacob? Mentira. Mentiroso, Engaño, tramposo, engañoso. Esa es la iniquidad, y vamos a ver que la iniquidad del engaño y de la mentira es una de las iniquidades más fuertes y de las que tenemos que ir en contra de ello. Miren, vamos a comenzar a trabajar mucho con la iniquidad porque nosotros deseamos ser hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios tenemos que tener la misma naturaleza de Él. Entonces, pues vamos a estudiar mucho la iniquidad. Hoy nada más va a ser prácticamente la introducción. Ok, y dice que a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, ¿qué va a pasar en el 21? Y este será mi pacto con ellos. Dios va a hacer que con los que se vuelvan de la iniquidad en Jacob. ¿Qué va a hacer Dios con ellos? ¿Qué va a hacer? Pero ¿qué dice ahí? Dice, y este será mi pacto. ¿Qué va a hacer Dios con los que se vuelvan de la iniquidad? Un pacto. Entonces nosotros necesitamos salir de la iniquidad para poder hacer un pacto con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con sus mandamientos y con sus leyes. Pero si hay iniquidad no vamos a poder hacerlo. Ahorita vamos a ver por qué les estoy diciendo esto. Entonces, dice que a los que nos volvimos de la iniquidad de Jacob, Él va a hacer un pacto con nosotros. ¿Ok? Eso es muy importante. O sea, y Él va a poner, ¿qué va a poner en nosotros? ¿Qué va a poner en nosotros? El Espíritu. Su Espíritu. Él va a poner su Espíritu sobre nosotros. Y entonces, como nos pone su Espíritu, dice que nuestras palabras van a estar en nuestra boca. Porque ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios con los mandamientos de Dios? ¿Los escribe en dónde los escribe? En la tabla de nuestros corazones. En la tabla de nuestros corazones. Necesitamos el Espíritu de Dios, mis amados, para que esos mandamientos sean escritos en la tabla de nuestros corazones, pero necesitamos entender lo que es la iniquidad y trabajar con iniquidad para que podamos hacer un pacto con Dios. Amén. Que eso es algo muy importante que necesitamos entender. Ahora, dice que nada más va a estar el Espíritu en nosotros y sus mandamientos escritos en nuestros corazones, nada más en nosotros, o en quiénes más
van a estar esos De mandamientos. los hijos que tienen sus hijos. De los que tienen hijos, esas personas van a ser libres de esa iniquidad y esas personas van a tener bendición. Sí, van a tener bendición. Ya van a ser bendición heredada. Ya van a tener una bendición heredada porque sus padres trabajaron con iniquidad. A lo mejor si nada más trabaja el padre, tendrá nada más que luchar con la iniquidad de la mamá, de la mamá o de la línea materna, pero del papá ya no. Y va a ser más fácil que esas personas o esos muchachos puedan encontrar al Señor y también hacer un pacto con Él. Y además cuando nosotros aprendemos, cuando nosotros trabajamos con iniquidad, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice ahí en Isaías 59, 2? Bueno, vamos a leer el 1 y el 2. Y aquí que no se ha cortado la mano de Yahweh para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es que Yahweh Dios esté sordo, no, es que nosotros somos los que estamos sordos y no lo escuchamos. No es que tenga Él el problema, somos nosotros con la iniquidad. Entonces, si somos libres de iniquidad, ¿qué va a pasar? Vamos a poder ¿a quién? Al Padre. Y Él nos va a decir, mira, tienes que hacer esto para que tu hijo o para que tu hija sea libre de esto. Aleluya. Así es como se resuelven las cosas con Dios, cuando Él nos muestra qué es lo que tenemos que hacer, como en el testimonio que dijo el pastor. Él ya sabía que Dios le había mostrado un mensaje, y ya cuando llegó el mensaje, Él supo que era lo que tenía que hacer. Amén. Entonces eso es algo muy importante que Dios nos va a avisar. ¿Y qué dice? Vamos a irnos al 60, ¿qué dice Isaías 60? Cuando nosotros ya hicimos un pacto con el Señor, porque ya salimos de la iniquidad en Jacob, que ya sus mandamientos son escritos en nuestros corazones. Entonces dice, ¿qué dice el 61? Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. O sea, necesitamos trabajar en iniquidad para que se manifieste la gloria de Dios. Si yo no trabajo con iniquidad, no se va a poder manifestar la gloria de Dios. Entonces es muy importante que nosotros trabajemos con iniquidad. El 2 dice, porque he aquí, vamos a leer el 2, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahweh y sobre ti será vista su gloria. Estamos en ese tiempo, mis amados hermanos. Van a ser 4 eclipses lunares prelumbrales que están avisando que está cayendo una tiniebla en la tierra. Pero los que somos luz vamos a resplandecer. Amén. Y las naciones van a vivir o van a estar a la luz de nosotros. Seguramente el Señor nos va a decir, hagan esto o vayan acá en aquellos momentos difíciles donde quizás no haya comida o donde quizás no haya algún problema, que vaya a venir una guerra, no sé, cualquier cosa. El Señor nos va a decir, hagan esto, vayan esto, lleven a gente acá, lleven a gente allá. Vamos a hacer entonces, ¿qué? La luz del mundo, de las naciones. Nuestra luz, como dice aquí, mas sobre nosotros amanecerá Yahweh y sobre ti será vista su gloria y andarán, perdón, es que no hemos leído el 3, dice, y andarán las naciones a tu luz. Seremos luz a las naciones. Va a ser momento de tinieblas. A ver, vamos a recordar un poquito lo de las tinieblas, mis amados hermanos. Esta palabra es la luz, ¿verdad? Amén. Ok, entonces cuando yo no conocía esta palabra, yo decía que conocía a Dios. Y yo pensaba que yo no tenía ningún pecado. Pero yo mentía, pero decía, es una mentirita pequeña, eso no hay problema. Pero ¿qué me dice la Biblia? Mentira es mentira, y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Ahora,
si yo decía, no, a los 18 años yo no voy a hacerle caso a mis papás porque ya soy mayor de edad. ¿Y qué me dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre y larga y buena vida tendrás. Oh no, ya mi papá hizo esto, mi mamá hizo, yo estoy enojada, no le voy a hablar. ¿Y qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre. O ya me enojé con mi hermano, mi hermana, ya no le hablo. ¿Qué dice la Biblia? El que se enoja con su hermano es homicida. Pero cuando viene la luz y me dice, no te puedes enojar con tu hermano, tienes que ir a reconciliarte, tienes que hablarle. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy empezando a hacerme luz. Aquí me dijeron que yo no puedo estar sin hablarle a mi hermano o a mi hermana, y yo voy a tratar de hacer lo imposible para que, si es por mi voluntad, no esté separado o separada de mi hermana. Entonces la Biblia es la luz que viene y me dice, mira, esto es malo, esto es bueno, mira, esto es lo que quiere que hagas Yahweh, esta es la manera en que Él quiere que tú vivas. Y comenzamos a hacer cambios en nuestras vidas. Entonces cuando empezamos a recibir la palabra y a hacer cambios en nuestras vidas, comenzamos a trasladarnos de las tinieblas a la luz. Una de las cosas más importantes es el entendimiento, porque si no entendemos de qué se trata que estemos aquí, entonces no vamos a avanzar. Es como si vamos a una escuela y no sabemos a qué vamos a esa escuela. Entonces todo lo que nos enseñen de nada va a servir. Pero cuando nosotros sabemos cuál es el propósito de Dios y cuando nosotros entendemos, ¿qué es entendimiento? La capacidad de poder ordenar las ideas para ver lo que me edifica y lo que me destruye, lo que es bueno de acuerdo a Yahweh y lo que es malo, para que yo pueda distinguir el bien del mal. Porque miren que cuando nosotros estábamos en el mundo estábamos en totales tinieblas, y muchas veces a lo malo lo llamábamos bueno, y a lo bueno malo, y a lo amargo dulce, y a lo dulce amargo. Entonces la luz, que sería Dios, que es la misma palabra, es la que me ayuda a poder ver lo que está sucediendo. Recordemos que hay un enemigo que es el padre de ¿qué? De la mentira, del engaño. Dice la misma palabra en Apocalipsis que Él ha engañado a todo el mundo desde el principio. Entonces nosotros tenemos que ser avisados porque hay un engañador y hay un mentiroso que si yo no me pongo lista, me puede engañar. Por eso yo necesito esta luz que es la palabra, para que yo pueda ver lo que es bueno o lo que es malo, para que yo pueda entender qué es lo que quiere hacer Dios en mi vida. Dios a veces nos da visiones y a veces no entendemos exactamente qué quiere decir la visión. Entonces necesitamos a veces, Padre, muéstrame, ayúdame a entender esta visión. Las visiones son muy importantes porque muchas veces las visiones que nos da Dios, nos las da Dios antes de que venga el golpe. ¿Y qué pasa? Se para el golpe. Pero cuando no entendemos que esa visión viene para que yo pare el golpe, entonces allí es donde puedo yo tener problemas porque no entendí la visión. Entonces muchas veces a lo mejor Dios me dijo, ten cuidado con esto o ten cuidado con aquello y yo no entendí. Y llegó el gol, pero no porque Dios no esté al mando o no me haya avisado, sino porque yo no entendí. Entonces por eso es muy importante que nosotros prestemos mucha atención a las visiones y que le pidamos al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y revelación, porque eso nos va a ayudar. Hemos leído muchas veces a Job 37, donde dice, dinos qué le hemos de decir, porque no entendemos qué le tenemos que decir a causa de las tinieblas. Entonces en las tinieblas nosotros no entendemos. El mundo físico y el mundo espiritual son paralelos. Así como si aquí se apaga todo y empezamos a caminar, seguramente vamos a chocar. Eso mismo pasa con nuestra mente. Si no hay luz de Dios en nuestra mente, a lo bueno lo vamos a llamar malo y a lo malo bueno, porque no vamos a entender qué es malo y qué es bueno. Hay muchas cosas que parecieran malas, sin embargo terminan tornándose buenas. ¿A quién le ha pasado eso? Amén. Sí. Hay veces que vemos situaciones difíciles y decimos Padre, y después decimos gracias Padre, porque por esta situación difícil yo pude aprender esto.
y yo pude sortear esto. Y ahora que estoy más cerca de ti. Entonces eso es muy importante que nosotros podamos entender. Entonces vamos a hablar acerca de la iniquidad, porque muchas veces estamos frustrados, porque no avanzamos, luchamos en nuestra vida espiritual, luchamos y no podemos avanzar. Y esto es por la iniquidad. Porque la iniquidad, vamos a ver cómo la podríamos definir de acuerdo a la Biblia. Nos vamos a ir a Romanos 7:15 para que veamos algo muy importante como es la iniquidad. Ya vamos a entrar a lo que es la iniquidad. De hecho, la iniquidad, la iniquidad es todo lo que se tuerce del plan de Dios. Todo aquello que va en contra de la verdad, de la justicia, del amor de Dios, eso es iniquidad. Entonces estamos en Romanos 7:15 y vamos a ver esto. Romanos 7:15, cuando lo tengan me dicen amén, lo que me falta soy yo. Ok, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces, muchas veces queremos obedecer a Dios, pero de repente cometemos un error. De repente hacemos lo que no queríamos hacer. Es como aquella persona que está luchando en contra del alcoholismo y como que se le da mucho que le inviten una copa a donde va. Entonces como que esa persona está como que, bueno, yo estoy tratando de dejar eso y como que se me da que me inviten o una persona que quiere salir de todo eso, que es andar en fiestas y en comunicaciones y en todo eso, y siempre se le presentan oportunidades para caer en eso. Entonces, la iniquidad es algo que en cualquier momento me puede hacer caer. Y vamos a ver este arbolito que tenemos aquí. Si nosotros definimos la iniquidad serían las raíces, el tronco sería la rebelión y el pecado sería el ramaje y las manzanas o los frutos. Nosotros como pastores muchas veces en liberación siempre tratamos de cortar el pecado de una persona. Pero ¿qué sucede cuando nosotros cortamos las ramas y los frutos de un árbol? Al cabo de un tiempo, ¿qué sucede con ese ramaje y con esos frutos? Vuelven a salir y a veces con mayor fuerza. Hasta dicen, pódalo para que salga con más fuerza. Entonces, la iniquidad, y si nosotros como pastores nada más hablamos del pecado y pedimos que las personas sean libres de pecado, esa persona después de un tiempo va a volver otra vez. Y a veces decimos, no, es que volvieron a pecar, o no, es que no están prestando atención. Y no es eso, sino de que si nosotros no cortamos la raíz, que es la iniquidad, el árbol siempre va a estar ahí y siempre va a estar produciendo frutos. Entonces, en este último tiempo, Dios ha dado una revelación muy grande acerca de lo que es la iniquidad, para que nosotros podamos ir en contra de lo que está produciendo en mí el pecado. ¿Okay? Entonces es algo muy importante. La iniquidad comenzó con Satanás. Vamos a irnos a Ezequiel 27. Creo que es Ezequiel 28. Vamos a irnos a Ezequiel para ver a dónde comenzó la iniquidad. Ezequiel 28. Dice, perfecto eras en todos tus caminos. ¿Número qué? 28, 15 y 16. Entonces dice, perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado, estaban refiriéndose, aquí le están hablando a Luzbel, a Satanás. Le dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Muy importante que vemos ahí, dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ahí podemos ver claramente cómo la iniquidad es lo que produce el pecado. Es muy importante que nosotros veamos esto. Dice, por lo que yo te eché del monte de Dios. ¿Dónde estaba Luzbel? Estaba en el monte de Dios. Entonces de ahí fue echado del cielo, ¿ok? Y dice, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces vemos, ahí es donde se inicia la iniquidad. Y cuando Adán, en el huerto del Edén, y cuando hablo de Adán, estoy hablando de Adán y Eva, estoy hablando de los dos, de la pareja que Dios creó. Cuando Adán permite que esa mentira y el engaño de Satanás entre a su corazón, ahí se transfiere la iniquidad. Esa naturaleza caída de Satanás se transfiere al hombre. Y de Adán se la transfirió a sus generaciones, y de generación a generación se ha ido transfiriendo la iniquidad. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver una cosa. Como esa iniquidad es una genética, vamos a decir, la iniquidad es una genética. La iniquidad es una genética. Una genética que nos hace hacer las cosas mal. Una genética espiritual. ¿Okay? Lo más importante es que entendamos que es una genética espiritual. Vamos a decir, la iniquidad es una genética espiritual que me hace ser rebelde y pecar. Entonces es muy importante. Ahora, la genética, si ustedes son agricultores, ustedes saben que ustedes pueden sembrar algo y después pueden hacer algunas combinaciones o poner producto para que eso vaya siendo mejor producto, ¿verdad? Y ahí es donde ustedes operan en la genética de la planta. Ahora, esa genética de maldad que empezó desde la época de Adán, del primer hombre, fue heredada. ¿A quién fue heredada esa genética de maldad? A sus hijos de ellos, y ellos la heredaron a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y sus hijos acá. Y entonces ha sido como una bola de nieve que desde un lugar muy alto comenzó a rodar y rodar y rodar y rodar y rodar, y hasta este tiempo en el que estamos viviendo hay iniquidad muy grande. ¿Qué es lo que podemos decir que hay iniquidad? ¿Cuál es la naturaleza de Satanás? Matar, hurtar, destruir, mentira y engaño. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Lo mismo. Muerte, destrucción, engaño, mentira. Esa es la naturaleza de Satanás. Y esa es la naturaleza con la que nosotros tenemos que luchar. ¿En dónde está esa naturaleza? Nos vamos a ir nuevamente a Romanos. Vámonos a Romanos 7, 16. Me está costando trabajo llegar a Romanos 7. Ok, Romanos 7 dice, porque lo que hago no lo entiendo. Romanos 7:15, vamos a leerlo todo. Vamos a decirle, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿A quién le ha pasado esto? A todos nos ha pasado esto. Entonces esa iniquidad yo lo podría llamar que es un poder que está dentro de mí, que me hace hacer algo que yo no quiero hacer. Entonces la iniquidad es un poder. Yo les voy a decir algo muy importante. Hace como, ¿qué serían? 9 años, yo creo, nosotros comenzamos a estudiar la iniquidad. Y lo que había en aquel año de iniquidad, de revelación que Dios había dado era muy poco.
y yo creí que ya conocíamos lo que conocíamos de iniquidad. El Señor me dijo desde el año pasado que me iba a dar algo para diciembre. Un día, Él me dijo exactamente en qué fecha me iba a dar algo. Me dio algo que yo no sabía, la revelación de una sierva de Dios que me ha ayudado, que era importante que yo supiera. Y Él me dijo, el Señor me dijo que para marzo, para la primavera, Él me iba a dar algo, Él iba a hacer algo. Y de una manera así, esa sierva me conectó con un siervo, en internet claro está, y empecé a ver que esa persona tiene una revelación muy grande acerca de la iniquidad. Y me di cuenta que la iniquidad, o lo que yo entendía de iniquidad era muy poco. Porque la iniquidad, como les dije yo, es como una bola de nieve que viene desde siglos, de milenios, y que cada día se ha ido haciendo más choncha y que ha llegado a tener un poder muy grande sobre nosotros y que está operando en todas partes. La iniquidad es lo que usa el enemigo para hacerme caer. Ejemplo, si una persona es alcohólica, si va a tener espíritus de alcoholismo, para que esa persona en cualquier momento, a lo mejor va pasando por un lugar y ni siquiera ha visto la vinatería o el bar, y ese espíritu le llama la atención, o sea, hace algo para que esa persona caiga. Lo mismo una persona que está luchando con inmoralidad sexual, ¿sí? Hoy sabemos que mirar a un hombre o una mujer que mira a un hombre con deseo ya es adulterio, o lo mismo el hombre. Entonces, ese hombre que está luchando con esa iniquidad e inmoralidad sexual, se le van a presentar oportunidades de mujeres guapas, jóvenes. ¿Por qué? Porque es la iniquidad, porque la iniquidad es un poder que nos persigue. Y es lo que dice en Santiago, que nos seduce. Entonces Satanás usa la iniquidad para seducirnos y para hacernos caer en aquello que hay. Ahora, la iniquidad no la vamos a romper simple y sencillamente cuando nosotros digamos, perdóname por la iniquidad. ¿Qué quiere decir la iniquidad? ¿Cómo voy a empezar a luchar con la iniquidad? Que yo voy a luchar con mis pecados y los pecados de mi línea generacional. ¿Qué significa esto? Que yo necesito preguntarle, Padre, perdóname, por ejemplo, si yo estoy tratando con alcoholismo o robo o mentira, Padre, perdóname por la mentira. Yo convisto la mentira como mi pecado, mi iniquidad, mío y de mis antepasados. Pero vamos a decir primera, segunda, tercera, cuarta generación hasta llegar a mis ancestros, línea paterna y línea materna. Y ya es un poder que entonces yo tengo que estar ahí. ¿Qué herramienta tan grande nos ha dado el Señor, que es la rendición? Esa es una herramienta. ¿Qué es una herramienta? Una herramienta es mis manos son como una herramienta, pero ¿qué se puede decir? Mis manos me ayudan mucho a hacer muchas cosas, pero una herramienta es algo que se extiende a mi mano para que me facilite más las cosas. Ejemplo, si yo quiero hacer un pastel esponjoso, yo necesito la batidora para batir muy bien las claras y que se hagan a punto de turrón rápido, porque si lo tuviera que hacer a mano con un tenedor, me cansaría mucho y me tardaría mucho. Entonces, en este caso tenemos la rendición, que es una herramienta para que el Espíritu de Dios destruya ese poder de esa iniquidad que está en nosotros. Vamos a irnos aquí, dice, vamos a seguir leyendo en Romanos 7:15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Vamos a leer el 16, dice, vamos a leerlo todos, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces esa iniquidad está aquí dentro de mí y me hace hacer cosas que yo no quiero hacer. ¿Y qué es lo que me dice en Romanos 8:13? Vamos a darnos ahí en Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, o sea, si yo vivo de acuerdo a mi iniquidad, la iniquidad es la carne, ¿ok? Si yo vivo de acuerdo a mi iniquidad, moriré. Aquí me lo está diciendo, porque si vivís
conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces aquí está la clave. O sea, ¿cómo es que voy a darle muerte a ese poder de iniquidad? Cuando mi espíritu se une a su espíritu. Yo le digo, Espíritu de Dios, rompe con ese poder de iniquidad que viene desde mis antepasados, que quizás viene desde mis ancestros, que viene desde mi línea generacional. Y entonces ahí tenemos que estar luchando. Si nosotros nos vamos al capítulo 6 de Romanos, dice, 6:6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué es nuestro viejo hombre? La iniquidad. Nuestro viejo hombre es esa criatura que saciaba todas sus necesidades, todos sus deseos. Ese es nuestro viejo hombre, es ese ser lleno de iniquidad. Dice, porque nuestro viejo hombre, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Para qué es crucificado? ¿Qué significa crucificado? Que se le da muerte. Se muerte. ¿Cómo crucificaban? Los ponían así y los crucificaban y luego los mataban si todavía no morían. Entonces, darle muerte, crucificar. Crucificar es como aplastar, crucificar, deshacer, destruir. Entonces dice aquí, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con ¿quién? Juntamente con Yahshua. Yahshua vino a pagar el precio de nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser libres del pecado, para que nosotros podamos crucificar por medio del Espíritu la iniquidad, nuestra carne. Ahora, vamos a ver esto. Esto es algo espiritual, ¿cierto? Es algo espiritual. Cuando yo hago la rendición y le pido al Espíritu de Dios, ya que estoy unida a Él, Padre, ¿sabes qué, Espíritu de Dios? Ahora crucifica. Yo confieso como pecado esto, y con pecado de iniquidad mía, de mis antepasados, primera, segunda, tercera, cuarta, etcétera, todo lo que decimos. Y te pido, Espíritu de Dios, que crucifiques, que le des muerte a esta iniquidad. Esto, hermanos, es un proceso, y es un proceso espiritual. Por eso no es tan fácil poder romper el poder de la iniquidad, porque casi no nos entrenan a tener una vida espiritual, no nos entrenan a tener esa relación de espíritu a espíritu con el Espíritu de Dios. ¿Qué más dice? Entonces dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo. Aparte de nuestros tiempos de oración, necesitamos darle tiempo para que tengamos tiempo con el Espíritu de Dios y Él pueda crucificar todo esto. ¿Qué dice el versículo 5? Vamos a ir como para atrás. El versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces Jesucristo fue crucificado y nosotros somos crucificados. ¿Cuándo somos crucificados? Dice el versículo 4 en Romanos, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo en el Señor Jesucristo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, esa crucifixión, ese sepultarnos, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el bautismo? Sumergirnos. ¿Sumergirnos en qué? En el Espíritu. En las aguas del Espíritu. Cuando nuestro espíritu se une, empiezan a fluir las aguas de vida, y entonces yo ahí me sumerjo, y ahí es donde yo crucifico. O sea, el Espíritu de Dios me crucifica la carne, pero tenemos que aprender a hacer eso. Entonces vemos que este es un proceso. El Señor nos dio esta herramienta para que podamos trabajar en contra de la iniquidad. Pero vamos a seguir viendo qué es lo que sucede con la iniquidad. Ya dijimos que cuando nosotros hacemos liberación, pero nada más tratamos con el pecado, con el follaje, eso regresa. Ustedes han escuchado a personas que tienen problemas con las drogas
y que los llevan a centros de rehabilitación y salen de ahí pues ya con drogas, pero después de unos 3 meses vuelven a recaer. Ahora, hay veces que en los cristianos sucede lo mismo, hacen liberaciones, sacan los demonios de alcoholismo, de drogadicción y ya después de un tiempecito vuelve la misma situación. Y si no vuelve la misma situación, aquella persona a lo mejor deja el alcoholismo, pero se mete a la pornografía. ¿Ok? Entonces, si nosotros no tratamos con la iniquidad, nosotros no vamos a poder tener libertad. ¿Sí? La iniquidad nos ata entonces al alcoholismo. Puede atar a una persona al alcoholismo, a la drogadicción, a la perversión sexual, a las malas finanzas, a problemas de carácter. ¿Qué son los problemas de carácter? Cuando nos peleamos muy fácilmente con las personas, cuando estamos en desarmonía. ¿Por qué es eso? Porque somos hipersensibles. ¿Por qué? Por la orfandad. Entonces, todos esos problemas de, ay, no, ya no lo perdono, si no me pide perdón, no lo perdono. Todos estos son problemas de carácter. Entonces, este tipo de problemas de carácter lo tenemos muy arraigado en la iglesia. ¿Por qué estamos arraigados en todas estas ataduras? Por la iniquidad. Porque no hemos trabajado con la iniquidad, entonces necesitamos trabajar con la iniquidad. En Éxodo 34:7, vámonos para Éxodo 34:7, por favor. Amén. Vamos a leer, amén, ¿lo tienen? Amén. Dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Qué es lo que nos tiene que perdonar Yahweh Dios? La iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Qué es lo más fuerte? La iniquidad. ¿Por qué es lo más fuerte la iniquidad? Porque la iniquidad se ha venido, se puede decir, acumulando de generación a generación, a generación, a generación, y entonces nosotros podemos tener dentro de nosotros a una iniquidad de muchas situaciones o de muchas cosas que a veces ni siquiera nos imaginamos que podemos tener. Y esta es la razón por la que muchos cristianos sufren tantas enfermedades, maldiciones de las que no pueden salir. ¿Ustedes han visto que hay mucha enfermedad en las congregaciones? ¿Hay cáncer? ¿Qué sucede muchas veces, o la mayoría de las veces, cuando hay cáncer? ¿Es por qué? ¿Por una falta de qué? De perdón. De perdón. Y una persona que tiene falta de perdón, o que esté en una iglesia cristiana, quizás sus padres tuvieron una falta de perdón muy grande, quizás sus padres hasta le dejaron de hablar a los padres, y entonces para esta persona es así como imposible perdonar, porque tiene una iniquidad de mucha falta de perdón, y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos falta de perdón. ¿Cómo me puedo dar yo cuenta que tengo falta de perdón? Cuando me cuesta trabajo perdonar. Cuando alguien me dice algo y me ofende y luego como que no le quiero hablar y me cuesta mucho trabajo hablarle otra vez, eso me está señalando que hay falta de perdón en mí. Entonces, una de las cosas que necesitamos entender de la iniquidad es que yo tengo que entender qué iniquidades hay en mí. Yo necesito saber qué es lo que me persigue. O sea, qué es lo que no quiero y sin embargo como que me persigue porque ahí lo veo presente o me pasa esto. O sea, como lo que dije de la persona alcohólica o de la persona, por ejemplo, una persona que está con problemas de iniquidad, de robo, que a donde va ya quiere agarrar, aunque sea una plumita o cualquier cosita. Entonces, y a lo mejor siempre se le presenta la oportunidad de que pues hay algo ahí que puede agarrar sin que aparentemente nadie la vea. Y eso lo persigue o la persigue. Entonces yo tengo que empezar a ver qué me persigue. ¿Qué hay en mi vida que es del reino de las tinieblas, que no me gusta y que está ahí? Entonces, para que yo sea libre de iniquidad, yo tengo que saber en primer lugar qué hay en mí, qué iniquidad tengo en mí. Y tengo que revisar cuál fue la historia de mi familia. Ahora, vamos a ver una de las cosas bien importantes. Satanás usa poderosamente lo que son los espíritus de
soberbia y rebeldía, de orgullo y de mentira. Entonces en nuestras familias muchas veces hay esto, hay soberbia, hay orgullo, hay mentira, hay engaño. Entonces muchas veces hubo pecados en la familia donde pasó la situación y todo el mundo se quedó callado. Y entonces esa situación está lastimando porque hay maldiciones en nuestras vidas. Vamos a irnos a números 23, 20, 21. Vamos a ver qué más hace la iniquidad. La iniquidad nos trae ataduras, porque no queremos hacer algo y lo terminamos haciendo. Pero la iniquidad también trae maldición. Entonces vamos a irnos a números 23. ...23, 20 y 21. Y aquí estamos en la parte donde Balac contrata a Balaam para que vaya y maldiga al pueblo de Israel. Y lo que le dijo Dios a Balaam es que no podía maldecir al pueblo de Israel. Vamos a ver qué dice el 20. He aquí, vamos a leerlo todos. He aquí, he recibido orden de bendecir. ¿Quién le dio la orden de bendecir a Balaam? Yahweh Dios. Él dio, vamos a decir la siguiente parte, Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo del rey en él. Entonces vemos aquí que la iniquidad, ¿qué es lo que trae? Maldiciones. ¿Ok? Si hay iniquidad va a haber maldición. Es como un nido. Vamos a ver el nido de una paloma. Si nos vamos ahora a Proverbios 26.2. Vamos a Proverbios 26.2. Allá vimos que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel porque Yahweh Dios no halló iniquidad en el pueblo de Israel, por eso no lo pudo maldecir. Y si nos vamos a Proverbios 26.2, ¿qué nos dice Proverbios 26.2? Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces aquí vamos a imaginar un nido, que el nido es la iniquidad y que la golondrina es la maldición. Entonces, para que la maldición no se hagamos de cuenta que el nido está aquí en mi hombro derecho o en mi cabeza o en alguna parte de mi cuerpo. Entonces, si está ese nido, la golondrina, que es la maldición, ¿qué va a hacer? Va a venir y se va a poner en mi hombro, porque ahí está ¿qué? El nido. ¿Sí? Entonces, si está el nido, si está la iniquidad, va a venir maldición. ¿Qué maldiciones son las que trae? La maldición del alcoholismo. O sea, es una atadura y es una maldición. La maldición de que haya accidentes y que se maten en la familia a personas jóvenes. ¿Han visto que en algunas familias como que se accidenta un muchacho joven y luego se vuelve a accidentar otro muchacho joven o un niño? ¿Han visto esas familias donde hay maldiciones así? O maldiciones financieras donde si no pasa una cosa pasa otra, pero siempre pierde dinero la familia. Esas son maldiciones financieras o maldiciones de enfermedad. Que la mamá tiene cáncer, el hijo tiene cáncer, el nieto tiene cáncer, son maldiciones que se van pasando de generación a generación. Ahora, entonces nosotros vemos que cuando nosotros tenemos en nuestras vidas hay problemas, hay maldiciones, hay situaciones que se repiten, es porque allí hay iniquidad. Y lo primero que necesitamos hacer para ir en contra de la iniquidad es ver qué hay. O sea, tengo que analizar, tengo que sentarme a ver qué hay. ¿Hay idolatría? Sí. Bueno, la idolatría, por ejemplo, está muy relacionada con la hechicería y la brujería, porque la idolatría está llena de brujería y hechicería, de cosas que son adoración a lo que hay atrás de los ídolos. Y eso también está muy relacionado con la inmoralidad sexual. Ay, a lo mejor hay mucha inmoralidad sexual en mi vida, a lo mejor mis antepasados fueron muy idólatras y a lo mejor ahora ya no hay idolatría,
pero la inmoralidad sexual todavía está en nuestras vidas. ¿Okay? Hay veces que hay muchas situaciones que suceden en nuestras familias y que muchas veces se guardan, se esconden. Entonces hay situaciones, hay maldiciones en nuestras vidas y no entendemos por qué están esas maldiciones. Pues están porque hay iniquidad, porque hubo cosas o pecados muy graves y que nadie habló y que nadie pidió perdón y que se quedaron ahí y que nadie sabe. Va pasando el tiempo, las generaciones, y la maldición se establece, la puerta se abre y entonces esas familias van llevando maldición sobre maldición. Entonces aquí vamos a revisar algo también muy importante. La iniquidad, sí, yo necesito tener tiempo para meditar, para ver qué es lo que me persigue, para ver si es lo que me persigue está también en mi familia. Preguntarle a nuestras familias, a los que tengan sus padres o sus abuelos, si pueden, ¿sí? Preguntarle cómo fue la familia, ¿sí? No sé, hay veces que los padres no van a querer decir mucho, porque hay muchas cosas que avergüenzan. El pecado avergüenza mucho. Entonces la mayoría de ellos no nos van a decir nada. Entonces lo que nosotros podemos hacer es preguntar al Espíritu de Dios y que Él nos revele qué pasó en nuestras familias, por qué hay esta maldición, por qué hay esta atadura, para que entonces nosotros podamos pedir perdón y pedir que se rompa ese poder de iniquidad. ¿Okay? Entonces el Señor, ahí lo dice claramente en Romanos, que con el poder del Espíritu Santo vamos a poder romper el poder de la iniquidad, porque es un poder que se ha ido transfiriendo de generación a generación. Ahora, en las maldiciones, en la iniquidad, van a haber espíritus que operan en esa familia, por ejemplo, espíritus de accidente, espíritus de destrucción, espíritus de brujería, todo ese tipo de espíritus. Y a lo mejor mi abuela o mi padre o mi madre o mi bisabuela o mi tatarabuela practicó la brujería o fue idólatra, ellos ya murieron, pero esos espíritus que operaban en ella se van transfiriendo de generación a generación y podemos estar luchando con esos espíritus, porque los espíritus son eternos, ya sean los ángeles o los demonios, son eternos. Entonces, aunque las personas ya murieron, su pecado quizás quedó escondido, aunque las personas ya murieron, se abrió una puerta, quizás esas personas ya murieron, pero hay espíritus que comenzaron a operar o que vinieron a operar por causa de su pecado, de su iniquidad, y se han ido transfiriendo de generación a generación, y por eso lo que necesitamos nosotros es la revelación del Espíritu Santo para que nosotros podamos ver qué es lo que tenemos en nosotros, con qué es con lo que tengo que luchar. Yo les voy a traer una copia de una hojita que tengo aquí, donde vienen lista de ataduras de ocultismo, lista de ataduras emocionales, cultos falsos. Es una lista de muchas cosas y que necesitamos nosotros comenzar a ver. Entonces, pareciera que esto es algo así como difícil, pero si nosotros comenzamos a trabajar, a dedicarle tiempo y comenzamos a sentirnos libres, ¿qué sucede cuando nosotros comenzamos a trabajar con la iniquidad? Vamos a comenzar a tener más recepción con Dios, vamos a tener más ese amor, ese gozo. Conforme nosotros nos vamos limpiando de iniquidad, vamos sintiendo más a Dios, vamos sintiendo más ese gozo, nos sentimos bien, estamos bien. ¿Por qué? Porque estamos conectándonos cada vez más con Él. Entonces Él va a comenzar también a mandarnos más mensajes y vamos a ver, a lo mejor no estamos terminando con toda la iniquidad, pero conforme vamos avanzando en eso, vamos teniendo mayor relación con Dios, vamos siendo más sensibles a Él, vamos sintiendo más el amor, el gozo, la paz, que es lo más importante, y entonces vamos a estar gustosos de estar trabajando con la iniquidad. Les voy a pedir que por favor corten la grabación y vamos a hacer una administración
ahorita